El gran desafío que tenemos entre manos es comenzar a cambiar de rumbo. Si seguimos por la misma senda, haciendo más de lo mismo, nos vamos a encontrar en una situación cada vez más complicada. Es complejo el tema, sí, pero es indispensable. Cambiar de rumbo es la gran tarea, porque hacer más de lo mismo va a ser más de lo peor y las consecuencias van a ser terribles, tanto para los seres humanos como para la naturaleza, para los seres no humanos. ¿Cómo hacerlo? Ese es el gran reto. Sabemos que tenemos que cambiar de rumbo, pero ¿cómo? Hay que cambiar de sistema, necesitamos recuperar horizontes utópicos, tenemos que salir de la lógica de la modernidad, pero la gran tarea es no solo decir que tenemos que cambiar, sino que comenzar a pensar en cómo cambiar. Si vamos a seguir haciendo lo mismo, no vamos a mejorar las cosas. Repetir una y otra vez lo mismo, esperando que se resuelvan los problemas, es una tontería. Eso no tiene futuro. Entonces ahí la gran tarea es cómo hacemos para recuperar otras visiones, otros valores, otras experiencias y prácticas que existen en el planeta. Hay varias explicaciones. Una fundamental es el hecho de que los grupos privilegiados en el norte global y también en el sur global no tienen interés en cambiar, porque saben que si hay un cambio, sus privilegios van a tener que disminuir o desaparecer. ¿Ya? Entonces, esos grupos privilegiados que son los que controlan el poder económico y poder político, creen que haciendo más de lo mismo con nuevas tecnologías, con un poco más de eficiencia, incorporando criterios novedosos pero vacíos de contenido, se pueden resolver los problemas. Esa es una primera parte. Hay una segunda parte que es mucho más preocupante y mucho más complicada. La gran mayoría de la población que no vive en esos niveles de los grupos más acomodados, aspira a vivir como esos grupos más acomodados. Para ponerlo en términos muy sencillos, hay una suerte de chip consumista. Inclusive esos sectores que están estructuralmente marginados del consumo, de los beneficios del progreso, que no tienen ninguna posibilidad de participar ahí, creen que es posible. Y entonces esta combinación de situaciones, el control de los que tienen el poder y la ansiedad de los que están afuera, que tratan de llegar a ese estatus, configura un escenario sumamente complejo, sumamente difícil, y ese es el gran reto que tenemos que romper. Bueno, en primer lugar hay que conocer la realidad. Hay que tratar de comprender el mundo en que vivimos y identificar las razones para no seguir haciendo lo mismo. Voy a usar una idea de un pensador mexicano, Enrique Leff. Él tiene en su mente una cosa que nosotros deberíamos desarrollar. Él se imagina que en el mundo hay dos procesos simultáneos. Un proceso de deshumanización de la humanidad y un proceso de desnaturalización de la naturaleza. Los dos van juntos, los dos se complementan, ¿ya? Por un lado, la deshumanización de la humanidad está transformando el individualismo a ultranza, en una enfermedad social terrible. Existe ya en dos países enriquecidos, como Inglaterra y Japón, el Ministerio de la Soledad. No es un tema de pobreza, no es un tema de que falta dinero, sino que faltan relaciones humanas. La soledad en las grandes ciudades afecta a miles, a millones de personas. La soledad en las sociedades ricas está cada vez más presente. Entonces, la primera tarea es identificar ese problema. La segunda tarea, la mercantilización de la naturaleza, está provocando una destrucción creciente. Al ritmo que vamos, estamos ya en un camino sin salida. Como dicen en francés, un cul-de-sac, ¿ya? No hay salida. Y o cambiamos o la mayoría de habitantes del planeta van a tener que sufrir condiciones cada vez más angustiosas y difíciles. E inclusive esos grupos privilegiados van a tener muchos problemas en su vida,
en sus posibilidades de seguir sosteniendo esos niveles exagerados de consumo, esos niveles de vida que son irrepetibles a nivel mundial. Entonces, conociendo esta realidad y aceptando que además hay un grave problema de creciente pobreza y de creciente inequidad, los retos tienen que darse en todos los ámbitos, para ponerlo en términos muy sencillos, en lo social y en lo natural. Justicia social y justicia ecológica, las dos van de la mano. Si solo nos preocupamos de la naturaleza y nos olvidamos de lo social, estamos haciendo un ejercicio de jardinería. Vamos a proteger los parques naturales eliminando la gente. Esa no es la solución. Justicia social y justicia ecológica van de la mano. Si comprendemos esa realidad, entonces vamos necesariamente a tener que poner en duda muchas de esas ideas que hemos asumido como indiscutibles. Por ejemplo, hay una idea que aparece indiscutible: el crecimiento económico. Tenemos que crecer para resolver los problemas. Pero ¿crecer hasta cuándo? El crecimiento económico permanente, como decía un economista inglés que era asesor de gobernantes de Estados Unidos, de presidentes norteamericanos, Kenneth Boulding, es solo posible en la cabeza de los locos y los economistas. En un mundo finito no puede haber un crecimiento económico permanente. Esta es la idea del progreso. Esta es la idea básica de la modernidad, que nos ofreció el bienestar para todos los habitantes del planeta a partir de la dominación de la naturaleza. Y así nos colocamos, y hace mucho tiempo atrás, figurativamente hablando, al margen de la naturaleza. Los humanos nos colocamos fuera de la naturaleza para dominar la naturaleza, para privatizarla y a la postre para destruirla. Entonces, este es un primer punto fundamental. Tenemos que entender que somos naturaleza y que sin naturaleza no hay vida para los seres humanos, y que ese somos naturaleza nos obliga entonces a vivir de acuerdo a los ciclos de la naturaleza. Creer que el crecimiento económico va a ser permanente, esa es una de las mayores aberraciones que tenemos que superar. Y ahí estamos entonces cuestionando una de las bases fundamentales de la economía, el crecimiento económico. Estamos cuestionando también uno de los elementos fundamentales del progreso y del desarrollo. Y estamos entonces obligados a encontrar otros rumbos, otras formas de hacer posible la vida de todos los seres humanos y no humanos en el planeta. El desarrollo es un mensaje que se nos vendió, que englobó a la humanidad desde hace 70 años. Quizás antes, pero pongamos una fecha. El 20 de enero de 1949, el presidente Harry Truman, en una de esas conocidas alocuciones a la nación, dijo que ha llegado la hora de superar el subdesarrollo, de superar la pobreza, de superar la miseria, de superar la enfermedad, la falta de educación, la falta de vivienda. Y la humanidad se organizó detrás del desarrollo. Entonces, esa promesa del desarrollo, que es parte de la promesa de la modernidad, se convirtió en una suerte de gran mandato global. Hay que desarrollarnos. Desde la izquierda y desde la derecha hemos tratado de alcanzar el desarrollo. Pero nos dimos cuenta que había problemas. Y entonces comenzamos a ponerle apellidos al desarrollo. ¿Ya? Cuando apareció el problema social, ya no hablamos de desarrollo a secas, sino de desarrollo social. Asomaron las mujeres y hablamos del desarrollo con equidad de género. Apareció la naturaleza y hablamos de desarrollo sustentable. Aparecieron los indígenas, hablamos de desarrollo étnico. Alguien dijo, no, hay que pensar el desarrollo en los distintos niveles escalares de acción. Desarrollo local, desarrollo nacional, desarrollo global. Tenemos desarrollo transformador, desarrollo endógeno. Le fuimos poniendo apellidos al desarrollo y no estudiamos la esencia del desarrollo. Te lo voy a poner de una manera muy sencilla. ¿Ya? Yo he sido profesor de teorías del desarrollo desde el año 81. Antes estudié en la universidad 10, 12 años teorías del desarrollo. Y ahora, cuando estoy jubilado, me siento como un profesor de astronomía
que al terminar su carrera se da cuenta que la estrella que estudió permanentemente no tiene luz o fue solamente un reflejo intergaláctico. ¿Qué es el desarrollo? Un fantasma. ¿Qué es el desarrollo? Un espejismo. Y entonces la primera gran tarea que tenemos es desmontar esos horizontes falsos que nos mueven y que nos están haciendo caminar en una senda cada vez más compleja, cada vez más perversa. Cuando decimos postdesarrollo, lo único que estamos diciendo es que no queremos el desarrollo, no más desarrollo. Necesitamos entonces darle contenido a ese postdesarrollo. Yo diría que no hay una sola puerta abierta, hay muchas puertas abiertas, ¿ya? Y una de esas opciones que se abren es lo que conocemos como el buen vivir o vivir bien. En Ecuador hablamos de buen vivir, en Bolivia de vivir bien. Son expresiones, son conceptos que provienen de lenguas de pueblos originarios. Sumacausay, Sumacamaña, Ñandareco Tecoporá, Cumemogen, que hay muchas formas de expresar eso que sería el buen vivir. El buen vivir nos da dos oportunidades muy importantes. La primera, otras formas para entender el mundo, y la segunda, otras formas para cambiar el mundo. Te doy una definición muy rápida de lo que es el buen vivir. El buen vivir es la armonía del individuo consigo mismo. Pero el individuo no vive aislado. El individuo no es un Robinson Crusoe perdido en una isla. Por eso hablábamos de la deshumanización de la humanidad. El individuo es y se realiza en comunidad. Y entonces ahí aparecen visiones que tenemos que recuperar. Por ejemplo, del África, el Ubuntu. Yo soy porque tú eres porque yo soy, tú y yo somos. Entonces, el individuo sí, hay que respetar al individuo, pero el individuo se realiza en comunidad. El segundo elemento importante es, somos naturaleza, somos parte de la comunidad de la naturaleza, y eso me parece que es fundamental. Tenemos que garantizar la vida en armonía del ser humano con la naturaleza. El buen vivir es entonces la vida en armonía del individuo consigo mismo, la vida en armonía de los individuos con los otros congéneres en comunidad, la vida en equilibrio de las comunidades y la vida en equilibrio y en armonía de individuos y comunidades con la naturaleza. Estas son algunas de las ideas fuerza que se complementan con algo que es fundamental. Estas vidas de comunidad humana, comunidad natural, que están entretejidas, no están separadas, requieren otro tipo de relaciones. Los indígenas te dirían, requieren relaciones de espiritualidad. ¿Ya? Yo diría sí, pero también hablemos en nuestro lenguaje más occidental, tiene que haber la reciprocidad, la solidaridad, la relacionalidad, la empatía, la resonancia, que son elementos que configuran otros escenarios para construir esos otros mundos posibles. Un punto clave. Hablamos de buen vivir, pero no pensamos que el buen vivir tiene que ser un mandato global como el desarrollo. ¿Ya? No es un mandato global. No es que hay un modelo, una receta, una teoría del buen vivir. No. Hay que construir desde abajo el buen vivir, desde lo comunitario. Y entonces, en cada territorio, en cada comunidad, dependiendo de la cultura y de la coyuntura del contexto, se tiene que construir el buen vivir. Y hablemos entonces de buenos convivires en plural. Yo diría una cosa que para mí es fundamental. El buen vivir no es la dolce vita de unos pocos sacrificando la vida de muchos y de la naturaleza, no. El buen vivir es para todos los miembros de una comunidad, seres humanos y seres no humanos. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es recuperar la capacidad para indignarnos. En segundo lugar, tener la capacidad para desaprender y tener también la capacidad para reaprender. Y en tercer lugar, pasar del pensamiento y de la palabra a la acción. Y eso me parece fundamental. Pero ahí viene un asunto que para mí es importantísimo. Nosotros tenemos que pensar y sentir simultáneamente. Como dicen en Colombia, el sentipensar. No se puede solo pensar sin sentir y no se puede sentir sin pensar.
Y entonces, en ese escenario, la primera gran tarea es, ya lo dije, reconocer el mundo que vivimos y comenzar a caminar con clave de utopías, otros de utopías. ¿Qué deberíamos hacer? Organizarnos, cuidarnos. Y ahí, por ejemplo, el mundo del movimiento feminista nos ofrece muchas ideas para el cuidado, incluso en el término económico. Luego tenemos que ir construyendo horizontes motivadores, ¿ya? Y todo esto en clave de una radicalización permanente de la democracia. La oportunidad de organizar la vida con la participación de todos los miembros de una sociedad. Pero ahora la democracia es mucho más complicada que antes, porque si vamos a hablar de los derechos de la naturaleza, la naturaleza como sujeto de derechos, tenemos que entonces pensar también en la democracia de la tierra, ¿ya? Entonces, la vida en sociedad, la vida de la economía, la vida de la política, la vida de la cultura tiene que estar en armonía con los ciclos de la naturaleza. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos entre manos. Y entonces, la democracia no puede ser vista simplemente como una institución fría, sino como un proceso de permanente radicalización. Y esa radicalización empieza en los hogares. Y yo creo más en la radicalización en la medida de que tenemos que ir a la raíz de los problemas, ¿ya? No se trata solo de ponerle parches al sistema, hay que cambiar el sistema de raíz, ¿ya? Y eso para mí es el término radical, cambiar de raíz. Ahora, las cosas no cambian de la noche a la mañana, necesitamos procesos de transición, ¿ya? No vamos a salir de la economía actual de la noche a la mañana, pero tenemos que ir identificando algunos puntos en donde la economía tiene que cambiar. Uno, ya lo dijimos, liberarnos de la religión del crecimiento económico permanente, ¿ya? El crecer por crecer no resuelve los problemas. Hemos visto, voy a dar un ejemplo, ¿ya? Hemos visto que hay países que tienen un crecimiento económico permanente per cápita y vemos cómo crecen. 50, 60 años. Estados Unidos, los países europeos, Japón. Pero el índice de felicidad se mantiene estable o declina. Tener más no nos hace más felices. ¿De qué economía estamos hablando? ¿Para qué el crecimiento económico? Un segundo paso importante en la economía. Tenemos que pensar que no se trata simplemente de seguir creciendo, sino de ir reduciendo también las brechas entre ricos y pobres, ¿ya? Y eso me parece fundamental, ¿ya? Y el paso adicional no es cuestión de decir vamos a distribuir mejor el ingreso y la riqueza para que todos aspiren a un estatus de vida que es irrepetible a nivel mundial. Un par de ejemplos muy concretos. Si todos los habitantes del planeta consumimos, producimos como un habitante europeo, vamos a necesitar 4 planetas. Como habitante de los Estados Unidos, 6 planetas. Eso es insostenible. Estamos viendo que el ritmo de crecimiento de China, que muchos lo ven como un ejemplo, yo lo veo con enorme preocupación. China en 3 años, 2011, 2012, 2013, consumió 6.615 millones de toneladas de cemento. 1.5 veces más que todos los Estados Unidos en todo el siglo XX. Hay límites. Tenemos que replantear los límites, ¿ya? Vemos también que el tema del hambre en el planeta, ¿ya?, es una cuestión muy preocupante. Se calcula que en la actualidad más de 1.000 millones de personas se van a su casa, si es que tienen casa, pregunta que habría que hacerse, con hambre. Más de 1.000 millones de personas. ¿Cuántas personas vivimos en el planeta? 7.6 mil millones de personas. Pero producimos alimentos para 10.000, 11.000 millones de personas. Hay gente tan pobre que no puede consumir alimentos. Hay campesinos que se han especializado en producir un determinado producto y cae el precio del producto en el mercado y se quedan en la mayor pobreza y miseria y sufren hambre y desnutrición. Tenemos un problema perverso. Los economistas decimos el mercado de futuros. Se venden alimentos que ni siquiera han sido sembrados. Cerca del 70% de los cereales que se comercian en el mercado mundial están en el mercado de futuro. Ni han sido sembrados. Lo mismo sucede con el petróleo y con otros productos primarios. Luego producimos alimentos para los automóviles, no para los seres humanos.
¿ya? Y estamos perdiendo la biodiversidad. Entonces, esas son cuestiones que tenemos que discutir. Y naturalmente, en esta reflexión muy rápida y acelerada, tenemos que ir cambiando los patrones de consumo, tenemos que ir cambiando las formas de organización de las ciudades y tenemos que reencontrarnos con la naturaleza. ¿Cómo vivir de acuerdo a los ritmos de la naturaleza? Nos va a tocar ruralizar las ciudades, ¿ya? Pensar de otra manera las ciudades. Vivimos aceleradamente y creo que la conclusión es obvia. Hay que desacelerar la vida. Y ahí aparecerían entonces ideas maravillosas desde el buen vivir de los Andes y de la Amazonía, desde el Ubuntu en África, desde les Barrages en la India, o aquí en Francia, la frugalidad feliz de Pierre Rabhi, ¿ya? ¿Cómo ser felices sin aspirar a tener cada vez más y más cosas? Sin lugar a dudas. Nosotros tenemos que entender que sin naturaleza, sin la base de nuestra existencia, no hay vida para los seres humanos, al menos para la mayoría de seres humanos. Somos naturaleza. Y entonces se ha avanzado mucho en el ámbito de los derechos ambientales. Los derechos humanos se han ido desarrollando, ¿ya? Del derecho del hombre después de la Revolución Francesa, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace más de 70 años, a la actualidad ya los derechos humanos son políticos, son sociales, son económicos, son culturales y son ambientales, los DESCA, ¿ya? Estos son los derechos importantes para los seres humanos. Y creo que en Naciones Unidas hace muy pocas semanas se dio un paso fundamental cuando se aceptó que el derecho al medio ambiente sano es un derecho humano fundamental. Muy bien, pero aquí hay que dar un paso más. La naturaleza como sujeto de derechos, ¿ya? Eso ya cambia el escenario, ya cambia radicalmente el escenario, porque nos dice que todos los seres vivos, independientemente de si son o no útiles para los seres humanos, tienen derecho a la existencia. Son valores intrínsecos, ¿ya? Eso no significa, que quede claro, que vamos a mantener una naturaleza intocada. Ya dijimos, ¿ya? La justicia ecológica y la justicia social van de la mano. Justicia ecológica a secas es un ejercicio de jardinería, pero tenemos entonces que reencontrarnos con nuestra madre tierra, como dicen los indígenas, la Pachamama, ¿ya? Y entender que tiene el derecho a vivir, ¿ya? Y entonces ahí aparecen una multiplicidad de reflexiones que nos llevan a lo que yo diría un giro copernicano. Si ponemos en marcha los derechos de la naturaleza, tenemos que repensar integralmente la justicia, ¿ya? La justicia tiene que entender que debe haber tribunales aptos para discutir el tema de los derechos de la naturaleza. ¿Quién va a representar el derecho de la naturaleza? ¿Una lora, un pescado, un elefante? No. Los seres humanos, individuos y comunidades. Y entonces ahí habría también un escenario político, porque tenemos la ciudadanía individual, fruto de la Revolución Francesa y de otras múltiples luchas. Tenemos las ciudadanías colectivas, fruto de las luchas de los pueblos originarios. Y tenemos lo que se diría una ciudadanía ecológica, una suerte de metaciudadanía. ¿Quién representa entonces a la naturaleza? Los individuos y las comunidades. Ese me parece que es otro elemento que tiene que quedar absolutamente claro, ¿ya? Y ahí viene otro punto adicional. Si la naturaleza es sujeto de derechos, no podemos mercantilizarla. Habrá que dar paso a una desmercantilización de la naturaleza. Yo diría, el primer paso es con el agua. El agua es vida, el agua no puede ser negocio, ¿ya? Entonces, ahí viene la discusión alrededor de la desmercantilización, ¿ya? Y luego también tenemos que avanzar en un paso adicional que es ya más de tipo cultural. ¿Cómo entendemos a la naturaleza en tanto partícipe activa de nuestras vidas, ¿ya? Por eso hablo yo de un giro copernicano, ¿ya? Esto hay que cambiar profundamente la forma de entender el mundo y reencontrarnos con esos ritmos de la naturaleza que nos obligan a desacelerar nuestras vidas, a respetar a todos los seres vivos y organizar otras formas de convivencia. No tengo modelo. No, pa de modelo. No hay modelos,
No hay recetas, no hay visiones indiscutibles. Esa es la mejor noticia, ¿ya? Nosotros nos pasamos siglos esperando las respuestas de Europa. Para nosotros Europa era una suerte de continente de las luces. Las ideas del liberalismo, las ideas del socialismo, las ideas incluso del comunismo. Estoy simplificando mucho, ¿ya? Y claro, eso fue consolidando la idea de la modernidad y la promesa de la modernidad. En este escenario, entonces, hay que abrir la puerta a otras visiones y acercarnos sin buscar modelos y recetas que puedan ser trasladadas a otras partes. Claro que hay algunas ideas, algunos conceptos, algunas vivencias y prácticas muy útiles para repensar desde los territorios, desde las comunidades, desde las culturas específicas, en los contextos dados, en las coyunturas alternativas en el mundo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en América Latina en los últimos años, en Ecuador? Escuchar mucho a los pueblos originarios. Los pueblos originarios, que han tenido más de 500 años de conquista y colonización, han resistido con prácticas de vida muy interesantes. Ojo, eso no quiere decir que tenemos que idealizar y romantizar a los pueblos originarios, de ninguna manera. 500 años de conquista, colonización, de capitalismo, les han destrozado a muchos de esos pueblos originarios. Algunos desaparecieron, pero todavía nos dicen cómo se puede pensar el mundo de otra manera y cómo podemos nosotros construir otras formas de organizar la vida. En ese contexto, por ejemplo, en Ecuador, para poner un caso muy concreto, tenemos en la Constitución los derechos de la naturaleza. Es la primera y única Constitución. Luego de eso, la idea se ha expandido. Hay 37 países donde se está discutiendo o se están aprobando los derechos de la naturaleza. En pocos días más en Chile seguramente se apruebe en la nueva Constitución los derechos de la naturaleza. En un país vecino de Francia, en Alemania, se quiere cambiar la ley fundamental, la Grundgesetz, incorporando los derechos de la naturaleza. Y hay inclusive en el Estado Libre de Baviera, también en Alemania, una iniciativa ciudadana. Están recogiendo firmas para ir a un referéndum para cambiar el artículo 101 de la Constitución bávara. O sea, que hay iniciativas. En España se dio derecho al Mar Menor, que es el lago interno más grande de toda Europa, ¿ya? Eso se lo hizo en abril de este año. Y estas ideas están en Colombia, están en las Indias, en Estados Unidos, en Uganda, en Nueva Zelanda, en 37 países. En Francia tienen que seguir luchando, tienen que seguir pensando, tienen que seguir construyendo y tienen que seguir resistiendo. Hay ejemplos muy interesantes acá en Francia. Notre-Dame-des-Landes es un ejemplo concreto, es un ejemplo muy lindo, porque son gente que vivía afuera, que se unió, se organizó para defender un territorio, ¿ya? Notre-Dame-des-Landes. ¿Ya? Es un ejemplo muy concreto. Y hay otras gentes también en Francia y en Europa que están defendiendo sus territorios. ¿Ya? Pensemos el caso de Alemania, el bosque de Hambach, ¿ya? Para poner otro caso europeo. Y de estos casos hay miles en el resto del mundo. Esa ya es una tarea más compleja. ¿Cómo presionar a que los gobiernos cambien? ¿O cómo cambiar los gobiernos? Por supuesto, por ahí podría ser. Yo comienzo a creer que el tiempo ya está maduro para que en Francia, sobre todo, haya un nuevo asalto a la Bastilla para sacudir la sociedad en sus estructuras. Es indispensable. Podría yo decir a alguien que me ha inspirado mucho fue Cervantes, Miguel de Cervantes con el Quijote. Pero voy a darle otro nombre de alguien que también me ha inspirado mucho en la vida política, Niccolo Maquiavelo. ¿Ya? Él decía algo que no me voy a olvidar. Hay que conocer los caminos del infierno para obviarlo, para no llegar al infierno. Podría buscar otro personaje que nos diga algo potente, ¿ya? Y que podrían ser de distintas lecturas, de distintas visiones, ¿ya? Entonces ahí me encuentro
en una enorme imposibilidad de poner cuáles son los más importantes. Los dos que le di son los que me parecerían este rato notables, pero con seguridad tengo muchos más, ¿ya? Y creo que la gran tarea es no quedarnos solo pensando en 1, 2, 3, 100, sino abrir el mundo, pensar en clave de pluriverso, ¿ya? La idea de recuperar otras formas de leer el mundo y otras formas de organizar el mundo. El pluriverso es la posibilidad de construir un mundo donde quepan muchos mundos, ¿ya? Porque no todos tenemos que vivir de forma igualitaria, ¿ya? Y en ese contexto, en ese escenario, todos los seres vivos, humanos y no humanos, de esos otros mundos, tienen que vivir con dignidad. La pluralidad universal, por supuesto, por supuesto. Y eso nos implica entonces recuperar visiones de muchas partes. En la cabeza este rato tengo ya un cortocircuito de nombres. Le podría dar más nombres y más títulos. Pero creo que, por ejemplo, ya que estamos en Francia, podríamos recuperar el pensamiento de un francés, de un filósofo vivo como Bruno Latour, ¿ya? Que dice que nos toca volver a atar el nudo gordiano de la vida. Rompimos la vida al poner a los seres humanos por un lado y a la naturaleza por otro. Nos toca volver a atar el nudo gordiano de la vida, en toda su complejidad, en toda su diversidad. Y esa tarea demanda siempre mucha creatividad y mucha alegría.